¿Qué sería del mundo hoy sin data? Lo decimos incluso como si habláramos del oxígeno mismo, ¿no? Y bienvenida desde luego a otro episodio de podcast. Es esta feria, este carnaval, este momento para platicar, para interiorizar temas de tecnología, de negocios, como marco para entrar a este episodio que tiene que ver con datos. Me gustaría recapitular un aforismo del investigador, escritora, académica, Brené Brown, que decía que tal vez las historias son data, pero con alma. Para hablar de esa alma, hoy vamos a hablar con Ana Paula Blanco. Ana Paula Blanco, yo diría que es una especie de administradora de pensamiento y disrupción, por ponerlo bajito. Ana Paula ha fundado agencias, ha estado en empresas de calibre mundial en términos pues, de data, de comunicación, de logística, como Google, como GE, como Uber. Y bueno, hoy está más reflexiva que nunca. Hoy su energía está puesta en startups, en el futuro de la pedagogía, en combinar psicología con educación. Ya hablaremos de todo esto también con un acento en tecnología, en negocios y desde luego en data, que es lo que nos trae hoy a la mesa. Ana Paula, ¿cómo estás? Hola, Gordo, ¿cómo estás? Un gusto enorme. Qué curioso es cuando uno escucha cómo hablan de uno, ¿no? Estos términos es una sensación muy extraña, pero Ya yo te sé. lo agradezco infinitamente. Así como la invitación a platicar contigo, que es un deleite, haya cámara o no haya cámara, y en este espacio y con agenda será una experiencia nueva y diferente, pero fantástica igual. Claro que sí, lo mismo digo, qué deleite estar contigo. Hoy no nos acompaña Enrique porque acaba de ser papá y sí, exacto, anda todavía en trabajo de posparto él. Entonces le mandamos un saludo desde acá. Un abrazo. Oye, pues entrando, pasemos a la ronda de preguntas rápidas, respuestas rápidas. La idea es en una frase, en una idea, dar respuesta de esto que te voy a preguntar para tratar de conocerte desde otro punto. A ver, ¿tradición oral o audiovisual? Audiovisual. ¿Ok? ¿Clásicos o modernos? Uno de Clásicos, los dos. ya sé, clásicos. ¿Ok? ¿Tus tres bandas favoritas? No soy de favoritos, eso es, me matas, o sea, no sabes porque lo pensé, evidentemente, como pueden ver, lo pensé. Pero bandas favoritas de ser YouTube, o sea, Bon Jovi y ahorita no es banda, pero Pink me tiene Ajá. fascinado. Buenísimo. ¿Comedia u horror? No, comedia, ¿Reloj analógico o smartwatch? ninguno. ¿Qué tal? Ok. ¿A qué le tienes miedo? Al miedo. Ok, bien. ¿Cuántas horas les quitas los devices a tus hijos? No tengo un promedio de horas. Tenemos detox donde pueden pasar semanas sin ver nada y tenemos días donde se pueden ir y, o sea, si pasaron 2 días viendo tele hasta que ellas solitas, mamá, yo creo que yo ya me siento mal, o sea, y hacemos mucha reflexión alrededor, por ejemplo, esos días, ¿qué pasa en la noche? Y cómo no pueden dormir, tienen las emociones exaltadas y demás. Entonces, Padre. no tengo un formato. Ok. ¿Cómo resumirías tu visión del mundo en este momento? Inflexión. Estamos ¿ves el síndrome del péndulo? Ujú. ¿No? Estamos con la liga estirada hasta acá y nos están soltando y a ver, pues como dices, no, depende de nosotros con qué tanta fuerza y para hasta dónde vamos a dejar que vaya el péndulo. Ok. Por último, nombra tres personas vivas o muertas con las que te gustaría ser tu carne asada perfecta. Mi carne asada perfecta es con mi familia, o sea, Qué chido, sí, qué padre, qué bonito. sí. Directo al tema. Tú has trabajado en estas empresas globales, corporativos. No nos interesa, porque además no se podría que reveles ningún dato corporativo. Aunque si se te cuela uno, no hay bronca. No voy. Exacto. Qué diablos. Todo lo que pasó Pero ya pasó, ya estoy eh, afuera.
Lo que pasó en Silicon Valley se queda, no, no sé qué en Silicon Valley. No, no. Alguna vez en una entrevista me preguntaron así, ¿cuál fue la crisis más cañona que manejaste? Le digo, es que no te puedo decir, porque no salió. Digo, no, o sea, el gran éxito fue que no te enteraste. Exacto, exacto, y ahí lo tienes. Oye, pero sabemos que en estas empresas pues se ve al futuro de una manera muy diferente, tal vez como la persona de a pie y se maneja igual información con una velocidad y con un criterio también que pues, probablemente ni se imagina. ¿Qué aprendizajes te llevaste de haber trabajado en estas empresas desde el punto de vista de la data? A tu vida personal, a tu vida diaria, a tu vida de negocios, ya en esta etapa fuera de esas empresas. Como bien dijiste hace rato que estoy en una etapa muy reflexiva, ¿no? El verlo a distancia, porque además, full disclosure, ¿no? Yo salí del mundo corporativo como tal, o sea, de ser la señora de Google, la señora de Uber, la señora de GE, de hace 7 años, ¿no? Dejo el mundo corporativo después de 20 años de trabajar en el mundo corporativo y hay una etapa justo, ¿no? De ir decantando qué es lo que pasa, ir adaptando todos los aprendizajes en agencia, ya sea para otros clientes, a título personal en proyectos propios y demás. Y creo que la reflexión más grande en función de la data, y es imposible que no lo mencionemos con lo que está pasando de inteligencia artificial hoy día, ¿no? Es la discusión que está allá afuera, y es justo qué pasa con toda esta data. Y creo que el gran aprendizaje es el que nos ha faltado respirar, ¿no? Nos ha faltado tomar los silencios. En comunicación, el ruido blanco es esta parte, cómo llenas el espacio en blanco, ¿no? Es muy importante, lo es desde el punto de vista, ya sea en periodismo o como comunicador corporativo, el que va a ganar la narrativa es el que rellena el espacio, ¿no? Porque no nos gusta, al ser humano no le gusta los huecos, ¿no? Hacemos gestalt inmediatamente, necesitamos que algo rellene ese espacio que nos incomoda. Y con tanta data que hay alrededor se ha vuelto muy sencillo rellenar los espacios en blanco. No Claro. necesariamente de forma inteligente, no necesariamente de forma útil, no necesariamente, ¿no? De forma exitosa. Y creo que los últimos años, si vemos de los últimos 100 y cómo hemos dado brincos, de cómo los tiempos son cada vez más cortos, ¿no? O sea, lo que antes pasaba en 100 años, ahora pasa en 15 minutos o menos. Y creo que el adaptar esta data en un mundo lleno de ruido, ¿no? Y el saber distinguir cuál es la data útil, importante, a qué si le haces caso, qué es relleno. Esa es la parte donde, que se vuelve más compleja y sobre todo porque nos da mucho nervio, ¿no? Esta parte de estrés humano que le agregamos a la data cruda, ¿no? Creo que ahí es donde están los balances y si quieres ahorita platicamos un par de anécdotas, pero de lo último, cuando hice el paso de Google a Uber, era cuando justo se dividió, se creó Alphabet, se estaba dividiendo la compañía, y yo ya Claro. llevaba 7 años, ¿no? En Google. Entonces, literal, me tocó ver que cuando éramos 13 empleados, yo fui el empleado 13 en México, el equipo de comunicación global éramos 20 pelados que habíamos sentados alrededor de un tapete en una oficina en San Francisco, inventándonos el bicho, ¿no? Inventando pues, cómo íbamos a explicar lo que estábamos haciendo y estos ingenieros locos magníficos que estaban organizando la información del mundo para hacerla universalmente accesible y útil, ¿no? Todavía me acuerdo, es la misión de Google. Claro. Y 7 años más tarde, que es nada, ¿no? Estábamos dividiendo una compañía porque estaba SpaceX, digo SpaceX, no, Google X, SpaceX, que Ajá. decía, esa es otra compañía, Pequeño. el pequeño lapsus, Google X, que eran los moonshots, ¿no? Entonces, dividir una compañía que pasó de verdad de organizar todo a decir, y esto es lo que viene en el futuro y estamos inventándonos como Ciro para loca a ver qué se nos ocurre, ¿no? Y pues ya no tiene nada que ver con toda la parte corporativa de esta empresa, la parte que nos da de comer, de dónde se hace, ¿no? Y de cómo se monetizaba Claro. esa otra parte de información interna. Y era de verdad, son mundos paralelos. En uno estás viendo a 300 años al futuro y en el otro es la inmediatez absoluta del anuncio en el segundo, en el momento, porque lo que quieres es inmediatez. Y para mí ahí fue donde me hizo como un poco cortocircuito esa disonancia. Vivimos en esos dos mundos. Y
juntarlos, ese silencio que se necesita para pasar de la inmediatez a la futurología, eso es yo creo que uno de los grandes, por lo menos, no sé si aprendizajes todavía, creo que todavía es el espacio de reflexión que sigo hoy buscando. Por lo visto, entonces, es que vaya, fuiste la persona número 13, número cabalístico, mala nota de inicio. Y además, hablando de este ruido blanco, por si no se había notado, Ana Paula se apellida Blanco. Entonces, ya tenemos Bueno, ingredientes. y voy a hacer, porque me acabo de dar cuenta, Ajá. es la columna de mi hermano en el Universal desde hace 6 años, así se llama, Ruido Blanco. Ruido blanco, claro. Entonces, ya estamos viendo cómo cae el El peso por sí patrón. mismo. Oye, entonces, ¿te quedas con el presente? ¿Te quedas con el futuro? O sea, si saco y si leo bien tu respuesta a esta pregunta, ¿de qué aprendizajes te llevas de esos momentos? Y lo pones de una manera bien fría, bien fuerte, bien directa y al mismo tiempo, digo, no se dice interesante, porque hoy decir interesante es decir, no tengo idea de lo que estoy diciendo, ¿no? Pero te imaginé con un piecito en el presente y con otro piecito en el futuro al mismo tiempo. ¿Dónde te quedas? Híjole, la historia de mi vida, con un pie aquí y un pie allá. Con el presente, o sea, y que creo que ese es el gran tema. O sea, no puedes vivir angustiado, que mira que cuesta trabajo, ¿no? O sea, angustiado por el futuro y por lo que se viene. Pero muy chistoso, el pasado es cada vez más breve, o lo sentimos más breve. Con este tema de la inmediatez, ¿no? O sea, el pasado ya fue, o sea, la conversación que empezamos hace 5 minutos ya generó, está en otro lugar. Y en términos de data particularmente, ¿no? Creo que el pasito que nos estamos brincando a la hora de hacer toma de decisiones, de hacer planeación, de estrategia, de análisis, de qué sirvió, qué no sirvió, es justo ese paso por el presente, ¿no? Es el que está pasando aquí, hoy y ahora, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a permitir al final de cuentas ver el futuro? Porque si estás viendo la cuota, ¿no? Que además las cuotas son inmediatas, son del pasado. La cuota de dentro de 3 meses la tuviste que haber planeado en el funnel de, ¿no? De hace 6, Claro, ¿no? Entonces claro. Y tampoco, sobreviene, no existe. no, desde luego, y sobreviene además la pregunta, ¿cómo administrar la atención? O sea, especialmente en escenarios tan diferentes, tan divergentes, como morar en el presente y eventualmente voltear a ver o prospectar, para ponerlo de una manera distinta o con el Y futuro, ¿no? discernir. Claro. Hay una autora que estoy estudiando ahorita que se llama Jennifer Gidley, ella es futuróloga, y dice, a ver, bájale un poquito a su presente, y de hecho le llama presentismo. Es interesante porque de pronto impacta en esto que estamos hablando, pero la verdad yo también me quedé con el presente porque además, si no es así, ¿cómo? O sea, ¿desde qué cimiento volteas a poner, digamos, énfasis en tu punto de vista, en tu materia de análisis, o sea, ¿qué marco de referencia puede haber? Es el único lugar y momento en el que puedes ejecutar, en el que puedes hacer algo. O sea, incluso el Ujú. pensamiento, porque, o sea, lo que vamos a platicar en los 105 minutos y lo que platicamos en los últimos 5 ya fue. O no, no o será. Pero lo Claro. único que se puede ejecutar es con la información que tienes en este instante. Lo que salga de tu boca va, por supuesto que va a impactar lo que sea que yo piense y diga en los siguientes 5 minutos. Así yo haya escrito un speech de media hora, ¿no? En preparación, que no lo es, pero no, en preparación para hay un dicho, ¿no? O sea, muy famoso, lo han dicho en inglés, en español, o sea, que la vida es eso que pasa mientras tú estás haciendo planes, ¿no? Una cosa, Claro. puedes planear lo que tú quieras, y sí, la edad es importante, planear es importante, digo, hay ciertas decisiones, toma riesgos calculados, para eso necesitas la data, ¿no? Claro. Yo me acuerdo, Beth Comstock fue la CMO de General Electric y de NBC Universal muchos años, tiene un libro extraordinario, por ahí te lo mando si lo quieren recomendar, es Claro. una joya, digo, era nuestra jefa, era la VP, cuando GE hizo por primera vez brand managers. Toda la época de Jack Welch, GE no hizo marketing, jamás. A Jack odiaba. Tenía marketing tradicional de Ronald Reagan, hizo comerciales de GE, ¿no? Era Hay lo que unos te de decía, blanco que y negro, así de refri, que son una joya, ¿no? claro. Pero era marketing de venta, o sea, era transaccional. Ok. Brand marketing, o sea, que la gente supiera, que la gente sabía que era G, y no.
porque tú sabías que hacían focos y refres. Claro, Y no todo el turbinas de mundo avión, tenía claro, un foco y un refri. claro. Pero que hacían turbinas, que fueron los que, o sea, el gran cliente allí eran los militares, ¿no? En Estados Unidos, alrededor del mundo. Era otro universo, la parte de banca corporativa era muy difícil de explicar porque era otra cosa. Cuando llega Jeff Immelt, el pobrecito, llega un momento súper complicado. Oye, al mes le tocó 9/11, los edificios estaban asegurados por GE, teníamos empleados, había creo que unos 10 pisos eran oficinas de GE, los aviones estaban asegurados por GE, las Oh, turbinas de avión eran de GE, bueno, o sea, y eso es nada más para decirte los negocios que impactaron de forma directa, no puedo imaginar. ¿no? Más todo el resto. Yo entré, yo creo que 9 meses después de esto. Y al mes le toca a Enron, Parmalat, Oh, ¿no? Y así, o sea, el pobre no se había ni sacado los zapatos para subirlos a su escritorio para decir, ok, ¿no? ¿Cómo manejamos esto? Cuando le pasa todo esto, entonces lo traigo un poco a colación, o sea, porque pues Jeff tiene que hacer con la información que tiene con el mundo, él no, evidentemente no es Jack Welch, ¿no? O sea, tienes además que llenar unos zapatos gigantescos, y se trae a Beth Comstock, que ya era parte del mundo de NBC, que fue la primera compra importante que hizo Jeff en General Electric, que era la parte de entretenimiento. Y dice, tenemos que replantear esto, ¿no? Necesitamos una nueva narrativa, necesitamos una narrativa, claro. porque era marketing como de enciclopedia, ¿no? Era marketing de refries, que Claro. era en los 20, 30. Por ahí búsquenlo, hay unos comerciales de Ronald Reagan en blanco y negro vendiendo refries que son una joya. Y Beth, ¿no? Después de todo el camino que hizo y armó, que fuimos la primera generación, me tocó estar igual en ese momento cuando se lanza Imagination at Work, después del tagline de We Bring Good Things to Life, que era el tagline con la raya roja, Claro. que se inventó cuando GE fue instrumental en poner el primer hombre en la luna, ¿no? Nada más. Nada más. Pero pues ya no hacía ningún sentido, no está contextualizado al presente. Sigues hablando de un pasado y se volvió una marca de nostalgia. Sin duda. Y Beth empezó a traer futurólogos y todas las conversaciones con los directores generales eran con futurólogos para decirles, señores, no podemos seguir hablando del next quarter, ¿no? O sea, la toma de decisiones no puede ser si llegamos al double digit, Claro. ¿no? Q por Q, sino qué estamos haciendo para que Philips, que nos viene, ¿no? Pisando los talones en luminiscencia, que es Siemens, que nos viene pisando los talones en salud, ¿no? Y todos los demás en los negocios en los que la gente no nos conoce, nos están dando la vuelta. Wow, pero a ver, entonces, ¿qué hace Ana Paula después de tener este marco y todos estos aprendizajes? Porque ahí pasó a la siguiente pregunta. La tecnología, la data, todos estos frameworks apoyan o merman la creatividad. Súper. Me dediqué meses. A mí me empezó a reportar sistemas y diseño. Porque entonces éramos a nivel corporativo. Yo tenía 32 unidades de negocio que venían haciendo las mismas cosas, reportaban en silos, ¿no? La figura del director general para la región era un americano que traían, se quedaba 2 años, ¿no? Ya sabes, hacía PR y se regresaba, ¿no? Entonces, nunca hubo, y nos tocó la extraordinaria oportunidad de trabajar con Edmundo Vallejo, que fue el primer director general mexicano para GE en México, que después fue además director para Latinoamérica. Claro. Y fue toda esta transición, ¿no? Él trabajó con Jeff cuando estaban los dos en uno de los negocios de ingeniería, etc. Y por primera vez los negocios sí tienen como una cabeza de reporte local. Y tratar de, es una cosa muy interesante, es liderazgo por influencia, cuando realmente no eres ni el jefe, ni tienen por qué hacerte caso, ni mucho menos, pero sí hay un mandato corporativo mayor, que todo esto tiene que pasar, pero tú tienes que convencer a todo mundo que pase. Y yo literal, fui a las oficinas de los directores generales de la mayoría de los negocios a cambiarles el templete de PowerPoint. Es decir, la bolita negra y la raya roja ya no van. Ahora tenemos un logo que tiene 16 colores, uno de ellos rosa. Entonces tú explícale al señor de Transportation, ¿no? En
San Luis Potosí, que tiene que ser un template con un logo rosa. ¿No cerraron carreteras de casualidad? No eran esas épocas. Donde todavía el proyecto grande fue lanzar la intranet y hacer un reset de las páginas web a nivel mundial. Latinoamérica fuimos punta de lanza, fuimos trabajando, nos hablaron de Londres para ayudarnos a hacerlo porque fuimos más rápidos en hacer la página web de los negocios, porque la mayoría eran partners, era gente que no trabajaba dentro de la estructura de GE, Claro. ¿no? Y teníamos que aprovechar, era más un tema de storytelling y de ir a convencer el por qué esto les iba a generar más negocio y por qué la narrativa y el salirse del es que así se ha hecho siempre era la forma de hacer las cosas. Y eso fue un proyecto de hace 3 años. Convencer gente, nada más. O sea, tu pregunta, ¿cómo mermo no la creatividad? Híjole, o sea, las cosas a final de cuentas siguen viniendo paqueteadas, ¿no? O sea, teníamos ya un paquete de este es tu PowerPoint y esto es cómo tienes que hacer las cosas y demás, pero creo que en ese momento estas conversaciones y planteando el qué era el futuro y cuál era el presente es, hoy necesitamos cambiar y la única conversación era, porque si no la competencia te viene pisando los talones y esta es la decisión que se tomó ahí arriba de que esta es la única manera que todos juntos vamos a salir del crack, ¿no? Oye, y ahora que hablabas de storytelling, esa palabreja que, Ay, sí. híjole, tiene tanto fondo como superficial se ha vuelto, pero como experta tal vez en esta narrativa de negocio, que lo eres, ¿cuál dirías que es la gran historia de nuestros tiempos? Olvida el plural de nuestro tiempo, de este momento. ¿Quién dirías que es el héroe? ¿Quién es el antihéroe? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el caminito? Qué buena pregunta. Pero yo creo que el posible gran héroe, posible, yo creo que ahorita no estamos, no hay. Sí es el, el que está detrás de la pantalla. Somos cada uno de nosotros. Es la historia que tú decidas. ¿No es como, te acuerdas los libros de Escoge tu propia aventura? De Uf, los Dungeons and amo. Dragons. Bueno, Claro. Choose yo your me own acuerdo. adventure. Claro. Yo me acuerdo. Más de un libro que por ahí Claro. anduvo de Dungeons and Dragons y era volverlo a leer y decir, híjole, no, a ver, ahora quiero ver qué pasaba en el otro. Estoy leyendo uno similar ya hecho, pero Midnight Library, no sé si ya lo leíste. No, ahora lo estoy apuntando. The Midnight Library, no les he hecho nada a perder porque son las primeras 4, o sea, 5 páginas del libro, ¿no? Y es el gist del libro, pero habla de qué pasa entre la vida y la muerte, lo que existe es una librería de Midnight Library donde existen todas las vidas posibles que pudiste haber tenido. Mm. Y todas las vidas están basadas en un libro que se llama The Book of Regrets, ¿no? Y te puedes probar las vidas como si fuera ropa. Wow. Y puedes vivir todas tus vidas para ver si efectivamente es algo de lo que te arrepentirías o no. ¿Cuál te pruebas? ¿Cuál traes puesta ahorita? Y justo, y este es parte del chiste del libro, y tú te das cuenta cuando lo estás viviendo, pues, muy en el rollo de los multiversos, ¿no? Que lo puedes ver más tipo DC, Marvel o como este libro que lo baja, lo hace un poco más filosófico, pero eso estás si hay muchos universos y hay muchas versiones de mí allá afuera, ¿no? Yo me doy cuenta, si las pudiera probar, me daría cuenta que estoy ahí, que de repente hay ese glitch en el sistema y hablan un poco como que de los déjà vus, ¿no? Como si fueran los déjà vus son un otro tú de otra dimensión, ¿no? Estuvo en ese momento y por eso sientes como que algo ya pasó. Pero bueno, ¿no? Esos son recursos literarios más allá. O sea, creo que estamos en un momento único donde las grandes figuras que había antes, ¿no? Que hubiera ¿no? gran líder, y lo hace difícil y fácil, pues por eso tenemos, creo, las crisis políticas que tenemos, porque no hay uno, no tienes un John F. Kennedy, no tienes un Colosio, no tienes un Pepe Mújica, no tienes una figura que todo el mundo dice, sí, yo con él pongo las manitas y órale, ¿no? Tú tienes una vida interior y una vida exterior, las tienes muy movidas y las tienes de colores y las tienes, me parece, muy, muy álgidas y muy divertidas. Ahorita traes un proyecto de reserva de espacios para eventos corporativos, traes también una plataforma en línea de herramientas terapéuticas.
Cuéntanos cómo usas la data en un proyecto como estos a manera de caso de uso. Me interesa mucho porque no quiero que reveles tus secretos, desde luego, pero me No, gustaría mucho el approach, ¿sabes? El punto de vista de alguien que ya pasó por esta vida corporativa y que ahora lo va a hacer en su microcosmos con todo tipo de aprendizajes y que lo hace además desde ese punto de vista, desde la vida interior efervescente. y no es de receta secreta, te juro que te platico todo lo que pasa por mi cabeza, o sea, porque a final de Gracias. cuentas, y creo que tú lo sabes igual que yo, o sea, eres un hombre talentosísimo, este, tiene más que ver con la capacidad de ejecución. Te puedes leer el libro que quieras, tomarte la maestría de tú, puedes tener al mentor, quién sabe qué, pero a final de cuentas, o sea, creo que tiene que ver más con justo el quién lo está ejecutando y desde dónde lo está ejecutando y para qué lo está ejecutando, ¿no? Entonces, yo no creo que haya trade secrets así como la receta de Coca-Cola. Pero, a ver, dime una cosa. Mm, Teniendo también tu background y tu interés en la psicología, Pues soy dirías, psicóloga, ¿eh? No soy comunicóloga. para empezar, ¿no? Para Sí. empezar, ¿dirías que hay algo así como la psicología de la tecnología o habrá una psicología de la inteligencia artificial? Esto es, ¿cómo vamos a entender estos procesos de redes neuronales desde nuestras neuronas que no están dentro, pero que ya están en el sistema? ¿Cómo lo anticipas? ¿Cómo ves esto? O sea, sí, no de cómic, de ver como al robot, ¿no? Como de iRobot, ¿no? Casi sentado en el diván con el psicólogo. Es que ayer fui a ver Spider-Man y entonces está Spider-Man contándole al psiquiatra su triste historia, ¿no? Y entonces el psiquiatra le dice, sí, se murió tu tío, ¿no? Claro, es la misma historia para todos los Spider-Mans y es el psiquiatra solo de Spider-Man, ¿no? Entonces, claro, ya se sabe la historia. Pero la personalidad de cada uno lo toma de forma muy distinta, ¿no? Porque aunque la historia es la misma, ¿ves? Regreso a los multiversos, traigo ahí un tema. La persona no es la misma, ¿no? Entonces, el cómo vas a vivir esa misma historia es completamente diferente en función de lo que te toca y lo que tienes en la cabeza. Entonces, yo sí creo, pero regreso, la psicología no va a ser del AI, o sea, no es que acuestes a la computadora o el robot y le preguntes sus problemas existenciales profundos, ¿no? ¿Cómo nos estamos trabajando nosotros como el ser humano consciente con lóbulo prefrontal, ¿sí? Capaz de discernir, capaz de... La bronca es esta. ¿Te acuerdas de la película Idiocracy? ¿No? De los ¿No? 80. ¿No la viste? Por ¿No me favor, suena? te sientes ¿Va? con quién y me la ven, ¿eh? Venga. Es lamentabilísimo porque era una película cómica de los 80 que creo que ya es más historia, ya es más documental. Ok, ok, como Cosa, suele pero pasar con el tiempo todo. no, entonces el chiste es, o sea, congelan a un tipo en los 80 y cuando lo descongelan, pasaron cientos de años y resulta que era un peritivo y eso es ladronzuelo sin mucha, este, sin mucho ingenio y sin mucha capacidad de pensamiento y resulta que es el más inteligente de todos cuando se despierta. Ok. ¿No? Y todo lo que sucede alrededor de ello. Y la bronca es esa. La bronca es que nos estamos dejando consumir por aquello que consumimos, ¿no? Nuestra realidad es la que nos empujan, nuestra realidad es el infinite scroll donde pasamos horas de nuestro día viendo el día, ojo, o sea, no, ni soy perfecto, por supuesto que yo de repente también me voy por el hoyo del conejo y para cuando te volteas y dices, llevo una hora, ¿no? Viendo tontería y media, además en una cuestión increíblemente obtusa, porque como va aprendiendo de ti, de tus Claro. intereses, solo te saca aquellas cosas de las que más te interesan. Y por más que de repente veas una nota aquí y allá, yo que trato de leer, o sea, medios de todo, ¿no? O sea, tengo CNN y tengo Fox News, porque la realidad o mi verdad está en medio, nunca está en ninguno de los dos absolutamente. Pero si leí dos notas más de Fox, entonces ya me quitas CNN y me empiezas a poner puro Fox o viceversa, ¿no? O al New York, el medio que tú me digas. Esta capacidad
que en publicidad es muy, pues es lo que modificó el modelo, ¿no? De publicidad los últimos años, que es el ponerte lo que estás buscando en el lugar exacto cuando lo necesitas, ¿no? Cuando lo quieras, o empujártelo hasta que lo compres. Lo hizo con todo. Entonces, tenemos una curaduría a un nivel donde tú ya no sabes qué te gusta porque no tienes acceso a nada más. Tú crees que te gustan los gatitos y si no te gustan y te gustan los pollitos, pero no hay videos de pollitos. ¿Y cómo saberlo? ¿Cómo, o sea, frente a este escenario, A cómo tu saber punto, que lo que te gusta verdaderamente te gusta y no fue lo que le gustó al algoritmo? es que hay que apagarlo y salir a explorar el mundo, ¿no? Pero Esa, necesita a tu pregunta, eso se hace en el presente, porque además estamos, ay, bueno, mañana, ¿no? O bueno, al rato. por lo que dices, me daría la impresión que tal vez la llave, no quiero decir maestra, pero la llave para abrir esta puerta, para tratar de resolver el acertijo, podría estar dentro de el ámbito de la conciencia, de la autoconciencia, como para meter freno por un momento, parar y decir, a ver, ¿qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que no me gusta? ¿Cómo digiero esto? O sea, hacerte las preguntas que decíamos hace rato, el Es saber hacerte las preguntas, justo. ya ni siquiera en el contexto corporativo, no personal, pero aquí, Hacerlas en el ambiente corporativo si no te lo sabes hacer tú. Si te despiertas todas las mañanas y como, por eso a tu pregunta, la psicología de AI, no es que la computadora o el robot lo vayamos a sentar en el diván a ver qué le pasa al robot, es que cuando hablas de psicología te juro que parece que eso nos imaginamos. No sí. va para allá, es nosotros no nos estamos trabajando. Nosotros necesitamos recuperar esa autoconciencia, como bien dices, ¿no? Y recuperar nuestra capacidad para pensar, reflexionar y discernir. Y se puede recuperar en paralelo con el uso de dispositivos, pantallas, etcétera. Pues sí, pero es un tema de autocontrol. O sea, sí, siempre y cuando tú seas el que decida qué haces y cómo lo haces. Por eso hay mis libros ahora que sí, la dieta digital y que cuántas horas o aplicaciones que te apagan el teléfono. Pero si tú no te trabajas para ver por qué te estás sentando en tu sofá a dedicarle 3 horas diarias al teléfono, no es culpa del teléfono, no es culpa de las plataformas, no es culpa, Claro. o sea, te lo están facilitando, por supuesto que te lo están facilitando, pero es como irte a la playa y el señor, ¿no? El que te trae bebida tras bebida, pues no te vas a parar de ahí nunca jamás, si te traen de comer y tomar. Oye, Exacto. uf, como dijimos, como adelantamos desde un inicio, nos iban a faltar no minutos, horas, semanas. Me quedo con que no son las hormonas, no son los bits ni los bytes los que van a decidir por nosotros ni a definir nuestro futuro. Pues, Ana Paula, mil gracias. Qué plática tan bonita, tan profunda, tan deliciosa. Se tiene que repetir muy pronto. Ay, sí. Muchísimas gracias por invitarme. Qué joya. Qué lindas preguntas. Muchas gracias. Al contrario, mil gracias a ti, mil gracias también a ti que nos escuchas. Gracias por tu atención. Seguimos en Bistec, esta carnita de la información, de tecnología, de negocios y pues sí, también de un poco de clavadez, que después de todo, si no nos clavamos, pues ¿qué hacemos en la superficie, no? Absolutamente. Just keep swimming, como dirían Dory. Exacto, exacto. Pues muchísimas gracias, los esperamos en el próximo episodio. Mil gracias, Ana Paula. Nos vemos en la siguiente. Gracias. Espérame un segundo, ¿qué pasó, mis o sea, dirían mis hijas, me están haciendo, yo así en el momento y no puedo, Pero me distraje, muéstralas me que están haciendo carita, díganme, mis amores. Buenos días, corazones, ¿qué pasó? Adiós. Nada, me y querías decir buenos días, ¿verdad? pues Pero así, paradas, así, mirándome.